Bueno, muchas gracias, Manolo. Gracias, en primer lugar, como alcalde, por la acogida que nos has dado. Gracias a todos los que estáis aquí o están aquí. Quisiera aclarar que vamos a hacer la reunión en dos partes, ¿no? Primero hablamos nosotros y hablará el alcalde, hablaré yo y vamos a dejar que los medios nos graben. Después, para facilitar el diálogo y para preservar la intimidad de quienes estáis aquí, vamos a cortar las cámaras y por tanto nos quedaremos, digamos, a solas, y a partir de ahí podremos trabajar, que es a lo que venimos. Insisto, gracias al alcalde. Siempre vengo a Fuenlabrada con una enorme satisfacción, aparte de la personal, porque tengo aquí amigos, porque en estos momentos en los que hay mucha gente que dice que los proyectos políticos son todos iguales, la izquierda, la socialdemocracia, los socialistas, necesitamos demostrar que no es verdad, que las cosas se pueden hacer de forma distinta. En este momento en el que la derecha española está empeñada en hacernos creer que solo hay una salida de la crisis, que es esta que implica austeridad y recortes, pues conviene recordar que hay otros proyectos y para que esos proyectos puedan ser visibles, puedan ser creíbles, nada mejor que venir a un sitio donde se han cumplido. He hablado contigo de presupuestos y me has explicado cómo se puede ser austero y mantener la inversión, en definitiva cómo se puede ser austero y crecer. Este es un ayuntamiento modélico desde el punto de vista del gasto, ha gastado lo que ha podido y eso le ha permitido seguir invirtiendo y seguir protegiendo a los ciudadanos que más lo necesitan. En fin, aconsejo venir a Fuenlabrada para ver que efectivamente hay políticas distintas y formas distintas también desde los municipios de abordar la crisis. Y vamos ya a lo que nos trae aquí. Tradicionalmente el Partido Socialista elabora sus proyectos de ley, sus alternativas parlamentarias y sus iniciativas políticas pues a través del contacto con gente, con ciudadanos, con técnicos. Aquí tenemos algunos de los que trabajan con nosotros en materia económica y en este tema específico del sobreendeudamiento de las familias, de las hipotecas. Es verdad que, por tanto, hacemos los proyectos de ley contando con las asociaciones. Ahora queremos hacer una cosa un poco distinta. Queremos presentar los proyectos de ley cuando son proyectos sustantivos y a continuación los preparamos ciertamente y los abordamos y los elaboramos contando con la gente, con las asociaciones, con los ciudadanos implicados en esta materia, pero en lugar de presentar directamente el proyecto de ley a las cámaras, lo que queremos hacer es abrir un segundo proceso de discusión y de diálogo para mejorarlo, para enriquecerlo, sobre todo cuando, como este caso, se trata de proyectos de ley sustantivos que creemos que tienen un interés para mucha gente y que además suponen novedades, digamos, tienen cosas que abren debates. Por tanto, este es el primero de una serie de proyectos que vamos a hacer igual, y por eso quiero reiterar el agradecimiento a todas las asociaciones que hay aquí, a las organizaciones sindicales, porque nos ayuden a mejorar el proyecto. No lo vamos a acabar hoy, abriremos un tiempo para recibir información y completaremos el proyecto y lo presentaremos a las cámaras. Queremos que se abra además un debate sobre este tema de las hipotecas, que es un tema que preocupa mucho, y en general el endeudamiento de las familias. ¿Qué pretendemos con el proyecto de ley? Pretendemos hacer dos cosas, ¿no? Pretendemos, primero, salir al paso de la situación que existe de mucha gente que contrajo una hipoteca, firmó una hipoteca en momentos en los que la economía estaba creciendo y sus perspectivas personales eran muy buenas, y se encuentra de repente con que no puede pagarla. Y esa es una tragedia que acaba en los desahucios, que es un elemento de fractura social. Ahora estamos muy preocupados, y yo reitero esto públicamente muchas veces, que estamos asistiendo a episodios que demuestran claramente que hay fracturas en España. La social es evidente, y este es un tema claro. Cuando alguien pierde su casa y se tiene que ir, y en su casa ha metido años de proyecto personal y proyecto económico, se produce una quiebra que además le coloca en un sitio complicado, porque te vas sin trabajo, sin vivienda y no sabes a dónde. Ahí hay un elemento de exclusión clarísimo y de fractura social. Por tanto, ha habido un número importantísimo de desahucios, hablamos de 400.000 aproximadamente desde el año 97 aproximadamente.
400.000, 2007, perdón, 400.000, y es evidente que este es un tema que la economía no parece que vaya a respirar, esto lo dice el propio gobierno, pues es un tema que va a seguir creciendo. Creemos que esta ley tiene que salir al paso de esa situación. Por tanto, tratar de evitar desahucios. Ese sería el primer elemento. Y, en segundo lugar, tratar de evitar que vuelva a pasar lo que ha pasado, y es que la gente se endeude más de lo que pueda pagar, y, sobre todo, que los bancos acepten cláusulas, deudas, hipotecas que ellos mismos saben que suponen riesgos desmesurados. Porque este es un tema que hay que decir con toda franqueza. Hace unos meses, antes de la campaña electoral, me acuerdo que lo dije un día y me gané unas cuantas reprimendas de algunos bancos. Han pasado unos meses, hoy lo puedo decir con mucha más certeza. Es verdad que hay ciudadanos que firmaron hipotecas con riesgo, es verdad. Pero lo que es completamente cierto, y mucha más verdad, es que hay bancos que aceptaron hipotecas con riesgo. Y un ciudadano sabe evaluar el riesgo relativamente, pero un banco evalúa el riesgo muy bien. Y, por tanto, a la hora de ejercer o de atribuir responsabilidades a estas hipotecas, es evidente que tiene mucha más responsabilidad el banco, que sabía perfectamente lo que estaba firmando, que el ciudadano, que muchas veces, sencillamente porque no tiene conocimientos, firmaba lo que le ponían delante, pensando que era una oportunidad para él. Por tanto, no hay responsabilidades simétricas aquí, al revés. Aquí hay una enorme asimetría y hay más responsabilidad en el banco que en el ciudadano. Y este es un tema que estamos sufriendo y que tratamos de corregir en esta ley. Por tanto, tratamos de salir al paso de la situación actual y también de evitar que haya este tipo de problemas, sobreendeudamiento, familias que acepten cargas por encima de lo razonable, y para eso hay que poner restricciones, básicamente restricciones a las entidades financieras, y decirles que hay cosas que no pueden hacer, hipotecas cuya longitud no pueden firmar, hipotecas larguísimas, que hay tipos de intereses que no pueden pedir a los ciudadanos, por supuesto todo el tema de información. Por tanto, salimos al paso de lo que pasa ahora y, sobre todo, ponemos las condiciones para que no se vuelva a producir lo que se ha producido en España al calor de la burbuja inmobiliaria, que es que hoy hay ciudadanos que están pasándolo francamente mal y que hipotecan toda su vida para pagar la hipoteca, valga la redundancia o la... Bueno, alguna cosa más que os quería decir. Es verdad que España tiene un sistema de hipotecas, en fin, se ha hablado mucho de él, que es distinto del que hay en los países de Europa, distinto de los que hay en los países en Estados Unidos y en Gran Bretaña. La situación española puso encima de la mesa la dación en pago, que ciertamente es una salida. Es verdad que cuando no puedes pagar la hipoteca es mucho mejor que puedas saldar tus cuentas dando la casa, que no la situación actual, que además de dar la casa tienes que seguir pagando, incluso a veces, como te la tasan muy por bajo de lo que la tasaron en la hipoteca, pagando más. Es verdad, por tanto, que la dación en pago es una solución parcial, pero nosotros creemos que antes de llegar a esa solución hay que intentar por todos los medios que la gente no pierda la vivienda, porque al final la dación en pago tiene una ventaja, es que no acabas, saldas tu deuda, pero tiene una desventaja, y es que te vas de tu casa o de la casa de la que habías pagado una parte, y por tanto, siendo una solución, no es la mejor solución. Y cuando uno examina la legislación comparada, pues ve que hay países de Europa que tienen un sistema de hipotecas muy acreditado, en donde hay fórmulas para evitar incluso la dación en pago, de forma que la dación en pago sea una solución, pero que antes de la dación en pago se puedan abordar otro tipo de soluciones distintas que tienen un objetivo, que es que la gente pueda seguir en sus casas, y una fórmula que es la renegociación de la deuda, que finalmente ese es el sentido que tiene la ley. Y voy a lo que me parece más novedoso, que es este asunto de la renegociación de la deuda. Vamos a ver si sois capaz de explicarlo con un ejemplo que yo creo que se entiende bien. En España, cuando una empresa tiene una deuda o un autónomo tiene una deuda, tiene mecanismos para negociar y renegociar su solución, su situación, que no tiene un particular. Es decir, no hay un régimen hipotecario para las deudas de las empresas, al revés. Hay esquemas, concursos de acreedores, convenios, hay esquemas
antes de llegar a la ejecución dramática de la deuda, que permiten buscar fórmulas que lo que tienen es un sentido, que es que la gente mantenga el negocio y por tanto el empleo. Por tanto, no nos parece mal, nos parece bien. Lo que queremos hacer es llevar este sistema al mundo de las hipotecas. En otras palabras, que las mismas posibilidades que tiene un empresario o un comerciante, un autónomo, cuando tiene una deuda, para pagar la deuda en condiciones más flexibles y salvar su negocio, existan para las hipotecas cuando alguien tiene una hipoteca y no puede pagarla por razones sobrevenidas, de forma que pueda buscar condiciones mejores y que eso le permita mantener la vivienda. Este sería el centro, digamos, del proyecto que hemos presentado. Lo llaman por ahí, en los países que hemos mirado, lo llaman la segunda oportunidad, y es exactamente así. Es una segunda oportunidad, es una renegociación de la hipoteca, pero que persigue un objetivo fundamental, y es que el ciudadano no pierda su vivienda. Esto me parece que es la clave del asunto y creo que es la novedad. Por tanto, la dación en pago sí, la dación en pago sirve, pero es verdad que te vas. Nosotros creemos que antes de ir a eso hay que buscar fórmulas para evitar que es un hecho traumático para la gente, que es abandonar la vivienda que quiso comprar y en la que ha invertido una parte de su vida. Bueno, este es el resumen de la ley. La ley tiene más cosas, porque es verdad que al final, para favorecer esta salida, que es una salida negociada, por cierto, recuerdo a todo el mundo que una hipoteca es un pacto entre el banco y quien se la compra. Y lo mejor es que un pacto, antes de romperlo, permita otros pactos. Esa sería la filosofía general, ¿no? Que es, por cierto, es la del derecho concursal, ¿no? Bueno, alguna cosa más y ya termino, porque supongo que esto va a ser objeto de conversación, insisto, y de propuestas y de mejora. Es verdad que para facilitar esto, o al margen de que facilitemos esta segunda oportunidad, este convenio de acreedores que se podría firmar entre el que ha perdido la posibilidad de pagar la hipoteca porque ha perdido su empleo, por ejemplo, y el banco, algo que un notario, según nuestro proyecto, debería facilitar. Es verdad que antes, además de eso, hay que hacer otras cosas, entre otras para facilitarlo. Lo primero, hay que garantizar que los derechos de los acreedores y de los deudores están equilibrados. Ya los decía antes, es evidente que no lo están, y hay fórmulas para que, si al final se llega a la ejecución de la hipoteca, el que pierde la casa tenga algún mecanismo para defenderse. En este momento hay condiciones draconianas que son terriblemente favorables para el banco, y eso hay que corregirlo, hay que equilibrarlo. Igual que este código de buenas prácticas que se ha puesto en marcha hace poco, pues lo razonable es también modificarlo en dos direcciones al menos. Una, hacerlo obligatorio para los bancos que tienen ayuda del FROB. Si un banco tiene ayuda pública, tiene que tener el mejor comportamiento con los ciudadanos que tienen problemas con sus hipotecas. Y, por tanto, creemos que es obligatorio, y debería ser obligatorio, que un banco que tiene ayuda pública tenga este código de buenas prácticas, que además hay que ampliarlo. Ya dijimos cuando lo sacó el Gobierno que es que con los umbrales no llegaba nadie, es decir, que no había nadie que cumpliera esas condiciones. Por tanto, hay que permitir que haya más familias que se acojan a ese código y que los bancos que reciben ayuda pública tengan obligadamente que aplicar ese código. Por tanto, mejora de todo lo que es el momento de la ejecución de la hipoteca, defensa de los que tienen que renegociar o tienen que enfrentarse a una ejecución. Segundo, el código. Y tercero, lo que me parece más relevante, que es este mecanismo pactado o acordado entre quien de repente se encuentra que no puede pagar la hipoteca y los bancos. Al final, lo que tratamos, repito, es que el ciudadano que tiene dificultades para pagar una hipoteca tenga exactamente las mismas posibilidades que tienen las empresas cuando tienen dificultades para pagar sus deudas. Igual que las empresas tratan, y la ley trata de salvar las empresas, nosotros queremos que se preserve sobre todo la vivienda. Antes de ir a la ejecución hay que intentar, por pactos y acuerdos, que se consiga renegociar la hipoteca. Creo que este es, en síntesis, Termino ya como empecé. No son buenas las perspectivas económicas para España, siento decirlo, no lo digo yo, lo dice el Gobierno, y por tanto me limito en esto, es en lo único en lo que estoy de acuerdo con ellos. No son buenas. Hoy se presentan los presupuestos generales del Estado. Debo decir que soy enormemente escéptico respecto a lo que traigan. Aprovecho para recordarle al Gobierno
que está metido en una senda de ajustes y ajustes, que la enseñanza es mucho más barata que la ignorancia, mucho más barata, que la solidaridad es mucho más barata que la pobreza, que para decirle al gobierno que lo peor es romper la cohesión social, que es más barato mantener la cohesión social que tener exclusión social, y eso es lo que está pasando. En resumen, que hay medidas antisociales que tiene que corregir y tiene que cambiar. En tanto lo hace, nuestra obligación es presentar alternativas a temas como este, que afectan a muchos miles de ciudadanos que están angustiados, y este es el intento que hacemos. Cuanto más apoyo tengamos, mejor será el texto. Cuanto más nos ayudéis, mejor será el texto y más fuerza tendremos para sacarlo adelante. Ya sé que el Parlamento, no hace falta que me lo recuerden, lo sufro todos los días, tiene una ley implacable que es la de la mayoría absoluta. Pero sabéis, cuando los proyectos tienen apoyo social y son buenos, al final estas cosas se abren paso. Y por tanto, confío en que esta, que es una buena idea y que es una buena ley, abra paso a un debate, y ojalá pudiéramos sacarla adelante, porque creo que lo importante es echar una mano a la gente que lo está pasando muy mal, simplemente porque confío en un sistema que ha resultado ser enormemente injusto para los que menos tienen.